Saludos, preciada audiencia. Hoy he querido hacer un video diferente a los que he estado haciendo últimamente. Voy a tratar un tema que antes trataba muy a menudo, y es sobre la existencia de Dios. Hoy vamos a tratar un video hecho por el canal Indie Arts Channel, que es básicamente un canal de anime. El dueño del canal aparenta ser un joven muy talentoso y con mucho conocimiento sobre algunos animes y videojuegos. Y su canal tiene más de 850,000 suscriptores. Aunque el canal solo tiene unos 60 videos, dentro de ellos hay 2 o 3 videos que tocan temas meramente científicos, aunque él quiere llamarles videos de filosofía. Y son videos con una gran cantidad de desinformación, emanadas básicamente de su ignorancia sobre muchos temas científicos. Los analizamos porque uno de esos videos tiene más de 250,000 vistas y el otro más de 150,000. O sea que lo que según él son meras opiniones y según yo opiniones pseudocientíficas, esas opiniones tienen consecuencia, pues las mismas son vistas por decenas de miles de personas que pueden llegar a creerlas y así la sociedad recibir daño. Y es por esa razón y no otra que le refuto. ¿Existe Dios? Tratar de ser bueno, ir a misa, pagar diezmos y obedecer al cura o al pastor en todo lo que te diga no salva a nadie. Por eso, la única manera de salvarse del infierno es simplemente aceptando que Cristo pagó por tus pecados. Así de simple. El joven autor del video aquí intenta utilizar la estrategia del apóstol Pablo para adquirir adherentes fuera del judaísmo, principalmente aquellos que no están dispuestos a entregar todo lo que tienen para seguir a Jesucristo. Pero si han leído la Biblia sabrán que Jesucristo nunca dijo eso. Jesucristo nunca dijo que creer en Él era la salvación. Es más, Jesús nunca utilizó la palabra Salvador, y la palabra salvación solamente la utilizó en 2 ocasiones. En Mateo 19, Jesús se le preguntó de manera directa qué era necesario para lograr la vida eterna, y él respondió sin titubear que hay que seguir los mandamientos de Moisés. Y si se quiere ser perfecto, entonces debe vender todos sus bienes y dárselo a los pobres, y después de esto seguirle. Entonces, si usted sigue lo que Jesucristo supuestamente dijo, hay ciertas acciones específicas que debe tomar para salvarse, no por gracia ni por la razón de su muerte. Si por el contrario quiere seguir la filosofía y religión creada por el apóstol Pablo, con solo admitir que Jesús es Dios y Él es su Salvador, es suficiente. El camino propuesto por Pablo es más fácil y de menos sacrificio. Este joven prefiere ese. Ahora, sobre la salvación de la que él habla, uno debe preguntarse qué significa salvación, puesto que una vez que nuestras vidas terminan, no hay prueba alguna de que persista algo que necesite ser salvado. La salvación es una invención humana como recompensa después de que uno haya muerto, porque la religión no tiene nada que ofrecer aquí en vida. La palabra Dios proviene del término Deus, que a su vez deriva del griego Zeus. De ahí términos como Deus ex machina, pues significa deidad suprema. Una vez más muestra desconocimiento de conceptos tan sencillos como este. Deus machina significa Dios desde las máquinas. La frase es un dispositivo de trama o narrativa utilizada en el teatro y no tiene nada que ver con dioses todopoderosos. Deus o Dios. Dios, según las diversas creencias, suele tener las siguientes características. 1. Debe ser eterno. 2. Debe ser muy poderoso. Y 3. Debe ser el creador de la vida. La definición generalizada de Dios es la de un ser supremo. O sea que los 3 atributos elegidos por el autor del video no tienen ninguna base en la teología o la filosofía. Según las religiones, al ser supremo que llaman Dios, se le puede dar una infinidad de atributos. Cualquier característica le pertenece, pues es el ser supremo. El que usted haya elegido esas 3 específicamente fue una decisión consciente y a priori de su parte, pues lo necesitará para un momento voilà o eureka al final del video y por eso estas son las elegidas. Si existe o no. Y para ello haremos uso no de la Biblia, sino de una herramienta reconocida universalmente, la filosofía, y de una de sus ramas, la lógica. Para el neófito, filosofar significa argumentar cualquier cosa, pero el sentido correcto de filosofar amerita argumentar sin falacias, y debido a la cantidad de falacias argumentativas que el autor del video utilizará más luego, lo que él va a hacer no es filosofía.
Y la lógica a utilizar será la lógica común y llana, pues la lógica que se deriva de la filosofía exige hacer proposiciones y premisas de manera sistemática para luego llegar a conclusiones. Como verán, este joven no utiliza ese sistema y por tal razón tampoco utilizará lógica. Para esta explicación usaremos dos cosas: el universo y los seres vivos. El universo está compuesto esencialmente por tres cosas: la materia, la energía y el tiempo. Esto que usted afirma aquí no es correcto. El universo está meramente constituido de espacio, tiempo y todo lo que este espacio contiene dentro de sí, que podemos definir como materia y energía en todas sus formas. No me explico por qué razón dejaría usted fuera el espacio, o mejor dicho, la tela o medio del espacio y tiempo. Yo creo que la razón para hacer esto será obvia dentro de unos minutos. Pero, ¿cómo interactúan estos tres? La teoría de la relatividad. Como expone claramente la famosa fórmula, la materia es equivalente a la energía. Si no existiera materia, tampoco habría tiempo. Por eso se dice que la materia curva el tiempo. Lo que usted acaba de decir no es 100% correcto. La masa de la materia altera y distorsiona la tela del espacio-tiempo. Primero, el tiempo no es una variable independiente en esta representación, sino que el espacio y el tiempo juntos hacen un medio de 4 dimensiones. En esencia, esto es la teoría de la relatividad. Para ser más exacto, teoría de la relatividad general, porque la teoría de la relatividad especial trata otros asuntos. Se observó también que hace miles de años el universo era más compacto, más pequeño, ya que nuestro universo está en expansión. A partir de esto, se dedujo que el origen de nuestro universo fue una explosión. Esta es la forma como nació la teoría del Big Bang. Incorrecto de nuevo. El Big Bang no fue una explosión. Big Bang fue un nombre puesto de manera peyorativa por los enemigos de esta teoría a manera de mofa y para atribuirle la mala reputación que tienen las explosiones. El Big Bang fue una expansión espontánea, así como cuando se infla un globo, del medio del espacio-tiempo, la materia y la energía. ¿Por qué sucedió el Big Bang? Ninguna persona lo sabe, porque nadie estuvo ahí para verlo. Y dale con el mantra estúpido y deshonesto de que si usted no estuvo ahí, que utilizan tanto los anticientíficos. Los dinosaurios no existen porque usted no estuvo ahí para verlos. La Tierra no se formó hace 4.500 millones de años porque usted no estuvo ahí para verlo. El espacio no existe porque usted no ha subido allá para verlo. Pero cuando uno le dice, entonces Jesús no existió porque usted no estuvo ahí para verlo, ahí cambian y dicen, no, espérate, eso no aplica aquí. Qué hipocresía la de estos creyentes religiosos. Según esta teoría, que a mí me parece de lo más correcta, el Big Bang fue una liberación descomunal de energía, y esta energía se habría convertido en materia, y esta materia a su vez habría originado el tiempo. Eso quiere decir que antes del Big Bang o del origen del universo, no habría existido ni materia, ni energía, ni tiempo. Este joven tiene una idea muy distorsionada de lo que es la teoría del Big Bang. Es intrigante e interesante esta visión, dado que una búsqueda simple en el Internet le traerá miles de explicaciones correctas del Big Bang. Sin embargo, elige presentar esta explicación tan torcida de la realidad. No voy a extender la duración de este video explicando la teoría del Big Bang, pero colocaremos aquí un enlace o link a un video de nuestro canal donde explicamos en detalle la teoría del Big Bang. Visítelo para que pueda entender mejor los argumentos presentados en este video. Los científicos y los filósofos actuales teorizan sobre la causa del Big Bang. Se cree que fue un átomo, otros creen que fueron dos átomos que colisionaron. Una teoría más reciente plantea que fue efecto de una dimensión paralela, que se habría cruzado con la nuestra generando este fenómeno. Otros piensan que fue una estrella supermasiva que chocó contra un agujero negro. Es decir, que antes del Big Bang había otro universo, en cuyo caso el Big Bang no sería el origen del universo, sino solo un evento que se repite. Pero hay algo en lo que todos coinciden. El origen del universo fue una singularidad. Este punto de qué había antes del Big Bang es relevante para los religiosos porque presenta la oportunidad de meter por esa brecha a su Dios, como de hecho intentará más tarde de manera fallida este joven. Pero, ¿qué es una singularidad? Una singularidad es un concepto, proviene de la palabra singular, es decir, único. Una singularidad es cualquier evento incomprensible, irrepetible e inexplicable. En otras palabras, el consenso científico es que aquella fuerza que originó el universo es una singularidad, algo fuera de nuestra comprensión. Este es el límite de la ciencia.
Realmente mientras más escucho a este joven, más me desconcierto, puesto que aparenta ser inteligente. No me explico cómo es que llega a aceptar o crear definiciones tan alejadas de los conceptos aceptados en la ciencia. La singularidad que degeneró en el Big Bang era una singularidad gravitacional. No es un concepto como él dice, es un objeto o fenómeno físico. Las singularidades existen. En el corazón de cada hoyo negro que existe en este universo hay una singularidad. Pero la filosofía puede ir más allá de la ciencia. Veamos, antes de la existencia del universo no había ni materia ni energía, por lo que tampoco había tiempo, y por consiguiente la fuerza primigenia, es decir, la singularidad, debe ser atemporal y poderosa. Atemporal porque debe existir más allá del tiempo, y poderosa porque debe ser capaz de emitir una enorme cantidad de energía. ¿Qué es esta fuerza singular, atemporal y poderosa? No sabemos si había una estructura o de qué tipo antes de la singularidad. Sí sabemos que existían fluctuaciones cuánticas y se sospecha que éstas dieron origen a la singularidad que devino más luego en el Big Bang. Pero la estrategia que le había mencionado elaboraba este joven con sus definiciones torcidas de la realidad científica se hace obvia en este momento. Presentar una teoría con hoyos para meter su ser atemporal por ellos. En resumen, un argumento del dios de las brechas. Dejemos eso ahí y pasemos al siguiente punto, los seres vivos. Este tipo de aquí es un humano. Hace miles de años, este ser humano no era un ser humano, era un cavernícola, quizá un neandertal. Y antes de eso, era un homínido entre primates prehistóricos y los cavernícolas, el eslabón perdido. Antes de eso, era un primate de una especie ya extinta. Y antes de eso, algún mamífero menos evolucionado. Antes, una especie de ovíparo, un anfibio, una especie de criatura acuática, y antes de eso, una criatura acuática más simple. Esta es la teoría de la evolución. ¿Qué pienso yo de esta teoría? Pues me gusta, aunque no es para nada perfecta, pero suena bastante razonable. He de decir también que la evolución no habría seguido solo una línea, sino muchas. Por eso se llama el origen de las especies, de varias especies. Sí, la teoría de la evolución solo describe cómo se diversificaron todas las especies, no como usted dice, varias especies, todas, incluyendo el hombre. Las formas de vida en la Tierra se diversificaron por medio a la reproducción, la selección natural y la deriva genética, entre otros procesos menos importantes. Concluye que todos los organismos vivientes en la Tierra tienen un ancestro común. Pero esta teoría sigue, y antes de ser una criatura acuática simple, era una forma de vida pluricelular acuática. Y mucho antes de eso, era una forma de vida unicelular. Y antes de eso, era la forma de vida más simple que existe, la bacteria. Y es hasta aquí donde llega esta teoría, pues no existe forma de vida más simple que la bacteria. Los virus son organismos más sencillos y pequeños que la bacteria, aunque se puede disputar si son vida o no. Si tú le preguntas a un científico evolucionista qué había antes de la bacteria, te dirá que solo habían materias como la tierra, el agua o los minerales. No, le dirán que antes habían moléculas orgánicas como aminoácidos y proteínas, o tal vez un precursor de ADN como el ARN. Ellos saben que el ADN se formó por reacciones químicas, aunque no sabemos todavía cómo estas reacciones químicas ocurrieron para formar el ADN, pero estamos estudiando y tarde o temprano hallaremos una respuesta. Mientras tanto, la respuesta correcta es no sabemos. Esa es la posición honesta. La posición suya es inventarse qué había antes de esto. Ahora veamos cómo es una bacteria. Una bacteria sí es muy simple, más simple que una célula. Pero aún así tiene todas estas partes, y además un nucleoide, donde podemos encontrar ADN. ¿Qué es el ADN? Pues es una conexión de datos inteligentemente ordenados que comprenden el código genético de un ser. Pero, ¿cuán complejo es el ADN? Pues te diré que solo un gramo de ADN puede almacenar toda la información de Google y Facebook. Un solo gramo de ácido desoxirribonucleico puede almacenar 455 exabytes de información. Y he aquí otro mantra utilizado por aquellos que no saben de biología, de evolución y mucho menos de ADN. El decir que la molécula de ADN es información o un dispositivo de almacenamiento. Y repiten hasta la saciedad eso, porque ellos creen que información es el resultado de un ente inteligente.
En un hilo de ADN no se puede almacenar nada. No va a poder almacenar ni los datos de Google y ni siquiera una foto de Facebook. No se puede ni siquiera guardar el nombre suyo. Lo único que la molécula del ADN puede contener son otras moléculas químicas orgánicas. Y no es verdad que se puede guardar ni un megabyte, ni un terabyte, ni un byte siquiera. No se puede guardar nada. Esta es una estructura química, no un dispositivo de almacenamiento. El ADN es una cadena de moléculas que se pueden replicar, compuestas de elementos químicos que constituyen la estructura genética de cualquier ser vivo y que se encuentran en el núcleo de las células. Pero estas moléculas reaccionan en base a leyes químicas establecidas y siempre reaccionarán sin la intervención de un ente externo. El decir que el ADN almacena información es simple y llanamente utilizar una analogía para hacer el entendimiento de la estructura del ADN más fácil para el ciudadano común. Un ejemplo más entendible de esta analogía entre un fenómeno físico e información sería el ver unas nubes grises que se acercan y decir que ésta contienen información. Te dan la información de que es posible que llueva, pero eso no es equivalente a que dentro de la nube esté escrita tal información. En la analogía del ADN, si convertimos en nuestra mente cada elemento químico en unos y ceros imaginarios, podríamos decir que la cantidad de unos y ceros representando los elementos químicos equivaldrían a tal o cual cantidad de datos, pero es para que se entienda la cantidad exorbitante de moléculas y elementos que componen la estructura del ADN, no para decir que esto es un disco duro donde podemos almacenar información. El utilizar una analogía imaginaria para tergiversar la verdad y decir que los seres vivos dentro de cada una de sus células contienen un disco duro de información es diseminar desinformación y pseudociencia. Y si se hace a sabiendas de que es solo una analogía y que no es realidad, entonces es deshonesto. Dado que el ADN no es información en el sentido común de la palabra, no se puede inferir que éste fue creado por una entidad inteligente. El ADN es el resultado de las leyes químicas y para su generación y función no es necesaria la existencia de Dios alguno. En otras palabras, decir que las bacterias aparecieron por generación espontánea en el agua, por medio de una mezcla de elementos y compuestos químicos, es lo mismo que decir que entre las rocas, la tierra y la humedad, apareció por generación espontánea un disco duro de 2 terabytes con un software complejísimo en su interior. Eso no lo dice nadie. La generación espontánea fue refutada hace más de 100 años. Ningún científico sostiene lo que usted dice. Los científicos dicen que debido a las reacciones químicas, estas moléculas orgánicas se juntaron y crearon la estructura del ARN, que más luego evolucionó en lo que llamamos ADN. Como ya demostramos, no es necesario un ser poseedor de inteligencia el que creara el ADN. Solo son necesarias las leyes naturales de la química. El origen de la vida es explicado por la hipótesis de la biogénesis. Este canal tiene videos sobre ello. Colocaremos un enlace para que los visite. Terminado esto, tenemos 3 premisas. El universo fue creado por una fuerza temporal y poderosa. Asimismo, la vida fue creada por un ser poseedor de inteligencia. ¿Y quién reúne estas 3 características? Pues aquello a lo que los humanos conocemos como Dios. Y he aquí el momento voilà o eureka que les había mencionado, donde resulta obvio el por qué él eligió las 3 únicas características de Dios, de eterno, poderoso y creador, porque son las únicas que se pueden justificar con las aparentes brechas científicas de lo ocurrido antes del Big Bang, donde no existía el tiempo, y la de la generación de la vida antes de que se iniciara el proceso de evolución. Pero su estrategia falló de manera olímpica. No pudo meter a su Dios en la brecha de la existencia de algo antes del Big Bang, ni tampoco en la brecha del origen de la vida, y mucho menos en su necesidad para la creación del ADN. No ha demostrado ni siquiera la necesidad de un Dios. Lo que sí ha demostrado es que desconoce mucho sobre la ciencia, el Big Bang, la evolución, el ADN y el origen de la vida. Les recomiendo dedicarse a su niche de anime y videojuegos y dejarlo de filosofar a los que sabemos de ello. Gracias a todos los que nos apoyan con sus donaciones. Si considera que el contenido de Jolulipa merece su apoyo, utilice los enlaces de la caja de descripción debajo para ayudarnos a través de Patreon o PayPal.
Muchas gracias y hasta la próxima entrega.